Hola, muy buenos días. Estamos en Frecuencia Legislativa. Hoy es sábado 2 de diciembre de 2017. Originamos para todo el país desde la 95.9 FM de la Radio Nacional de Colombia. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia, en Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primera Vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo Vicepresidente, Germán Carlosama López. Secretario General, Jorge Mantilla Serrano. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo. Estos son nuestros titulares. La Cámara de Representantes definió los mecanismos más importantes para la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Les contaremos qué se aprobó en la corporación y cuáles son los cambios respecto de los acuerdos suscritos por el gobierno y la guerrilla de las FARC. También le referiremos los puntos más importantes de la decisión que excluye de los beneficios de la JEP a los exguerrilleros que hayan cometido delitos sexuales. La Cámara le cumple los acuerdos de paz y al país. Balance del presidente de la corporación, Rodrigo Lara Restrepo. En la Cámara, gran acuerdo político para darle vigencia a las 16 curules especiales de paz consagradas en los acuerdos. La corporación también aprobó la Ley de Renovación de Tierras, un elemento determinante en el desarrollo de la reforma rural integral pactada en los acuerdos de La Habana y en el Teatro Colón. Hoy, en Perfiles, el ponente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el representante de Caldas, Hernán Penagos, nos cuenta el viacrucis personal para sacar adelante esta trascendental iniciativa. Penagos está enfermo por el estrés y el desgaste de centenares de horas y reuniones en torno a la gente. La rebaja de los impuestos es uno de los puntos de la campaña política que calienta la actividad electoral en Colombia. Los técnicos dicen que es irresponsable hablar de reducir los gravámenes a las personas y a las empresas. Nos vamos con toda la información aquí en Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. La aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz fue la gran noticia de la semana política en Colombia. Como es sabido, se hundió en el Senado la llamada reforma política. También se definió lo relacionado con las curules especiales para la paz y se aprobó el proyecto gubernamental de renovación campesina, clave también para la aplicación del acuerdo sobre reforma rural integral. Escuchemos el informe de Carlos Alberto González. Hola compañeros, buenos días. Intensa fue la semana que se vivió en el Congreso de la República para sacar adelante los proyectos de la paz acordados entre las FARC y el gobierno y que pusieron fin a la guerra. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, fue uno de ellos, este tribunal que va a juzgar a todos los actores y protagonistas del conflicto armado. La iniciativa, considerada la columna vertebral del acuerdo de paz, contempla castigos para los reincidentes, para el testaferrato, la persecución de bienes, también habrá inhabilidades para los magistrados de la JEP y no tendrá cabida en esta jurisdicción especial los que hayan cometido delitos sexuales con menores de edad. Explica el ponente, el representante Hernán Penagos. Bueno, pues se recogieron unos textos de Senado, otros textos de cámaras, incluyeron el régimen de inhabilidades, que era un tema que se había negado en la Cámara de Representantes, y se mantienen temas muy importantes que definió la Corte Constitucional, como por ejemplo el tratamiento de los delitos de ejecución permanente. Se dijo claramente que quien reincida, quien no denuncie los testaferros, quien cometa nuevos delitos, pues será castigado severamente por la justicia ordinaria. Se señala que todo aquel que haya cometido delitos graves también será, digamos, castigado por esta Jurisdicción Especial para la Paz, pero en especial se castiga la impunidad, es decir, no pueden haber reincidentes. Se manda un mensaje claro, que es el mismo que mandó la Corte Constitucional, en el sentido de que todo ciudadano, todo aquel que se someta a la JEP, que el día de mañana se demuestre, por ejemplo, que siguen actividades como el narcotráfico, puede ser extraditado. Así que es un proyecto que queda muy claro, que queda muy preciso, pero que manda un mensaje muy categórico en el sentido de que no se puede volver a delinquir. Uno de los triunfadores de esta aprobación fue precisamente el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien hizo serios reparos al proyecto, reparos que fueron tenidos en cuenta al final de la contienda. Bueno, creo que
que una noticia muy importante para los colombianos es que hemos asegurado que los beneficios de la justicia transicional no van a convivir con los delitos. No se puede seguir delinquiendo o se pierden los beneficios de la JEP. Ese es un mensaje muy importante y que le da mucha tranquilidad a la sociedad colombiana. El tema de los delitos sexuales, fiscal. Bueno, aquí se ha tomado una decisión. En lo que responde a los intereses de la Fiscalía han quedado incorporadas todas las iniciativas sobre disidentes, desertores, delitos continuados, delitos de narcotráfico y reincidencia. Y es muy importante porque eso tiende a consolidar la tranquilidad ciudadana y el orden jurídico. El fuero de los militares se mantuvo y el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, celebró esta decisión. Tiene todo el visto bueno del mando, del Ministerio Civil y de nuestros asesores jurídicos. De manera que en lo que toca a la fuerza pública manifestamos toda nuestra satisfacción por esta aprobación. Queda, por supuesto, esta ley a disposición de la Corte Constitucional para su control y su modulación, si fuera necesario, a juicio de la Corte. Generales, el artículo 70 con la eliminación, ¿cómo queda la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública y Militar? Como está en el fallo de la Corte, por lo menos en el comunicado del fallo de la Corte Constitucional, es decir, con el respeto de los fueros constitucionales. Otro de los proyectos que pasaron la prueba tras un espinoso camino fue el de las circunscripciones especiales de paz, que concederá 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas de la guerra. Albeiro Vanegas. Habrá circunscripción transitoria especial para la paz el 11 de marzo y llegarán 16 nuevos congresistas aquí al Congreso de la República a trabajar por los derechos de las víctimas, de los 9 millones de colombianos que se han registrado como víctimas. Y por último, el agro y los campesinos no podían estar ausentes, excluidos de la paz, y por eso se aprobó el proyecto de innovación agropecuaria. Explica el ministro del ramo, Juan Guillermo Zuluaga. Hoy en la plenaria de la Cámara acaban de aprobar, yo creo que la más importante de las leyes de los últimos 30 años, para que los agricultores, los campesinos, los pequeños y medianos productores tengan asistencia técnica. El Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria es un valioso instrumento que parte en dos: lo que se hacía antes en el agro y lo que se va a hacer ahora con este instrumento. Ahora se espera que la JEP eche a rodar y comience a ponerse en práctica la justicia transicional, obviamente esperando el estudio de la Corte Constitucional. Los proyectos sometidos al análisis del Congreso por la vía rápida o fast track no trasegaron propiamente un camino de rosas. Fueron horas interminables durante las cuales hubo debates acalorados. La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz se convirtió en uno de los temas más polémicos en la Cámara. Carlos Alberto. Así es, pues fueron debates acalorados con improperios, acusaciones, cada uno de los representantes defendiendo sus posiciones, algunas de ellas pasadas de tono y que obligaron a llamados de atención. Señor Prada, cuando llevo siendo la mejor o entre las mejores congresistas durante 7 años, duélale. Presidente, aquí no dice mención a nadie en particular. Yo no le tolero a usted, señor Prada, que a mí me meta en una colada que no estoy. A nosotros nos respeta, a nosotros nos tilda de guerrilleros, a nosotros nos tilda de conectar delitos sexuales, señor Prada. Respete y no siga generando odio. Por favor, doctor Inti Asprilla, doctora Ángela Robledo, por favor, se está haciendo el llamado de atención. Aquí el debate tiene que ser respetuoso, el debate tiene que ser civilizado. En ese marco, uno de los temas álgidos fue el de los delitos sexuales y sus responsables, que definitivamente no pasaron a la JEP. Y los que se hayan visto implicados en estos hechos, ahora tendrán que ir a responder ante la justicia ordinaria. Sandra Ortiz, de Alianza Verde. Los actores del conflicto armado que hayan violado no solamente a los niños y a las niñas, también a las mujeres, no se beneficien de la justicia especial, sino que vayan a una justicia ordinaria. Álvaro Hernán Prada. No son proporcionales, así las sanciones no las compartamos, así las sanciones sean una burla, pero por lo menos que tengan una sanción, no permitan la impunidad total. Samuel Hoyos. Los asesinos y violadores de menores deben responder ante la justicia ordinaria y pagar con penas privativas de la libertad. El conservador David Barguil. Que los niños son sagrados
Y aquí vamos a dejar un precedente no solo frente a la FARC. Cualquier grupo que tenga como política violar niños, cometer delitos sexuales contra menores, tiene que saber que el Congreso de Colombia no le va a entregar ningún beneficio. En el tema de las inhabilidades a magistrados de la JEP, el gobierno también perdió la batalla. El representante Rubén Darío Molano. Menos mal la Corte ha morigerado lo que pretendía el acuerdo, porque era autónomo, era independiente, él mismo definía sus tutelas. Los magistrados no tenían ningún régimen de inhabilidades. Por lo menos la Corte en su sentencia dijo no, la tutela sigue siendo en la Corte Constitucional. Hugo Hernán González del Centro Democrático. Y antes, por el contrario, se eliminó supuestamente, según la respuesta de Mininterior, eso fue lo que sucedió, que en el segundo acuerdo ya no iba ese pero, esa inhabilidad. Ese tipo de cosas suceden, pero repito, poco a poco todo se va implementando, solo se complace a las FARC. Y el proyecto de innovación agropecuaria, como en las otras iniciativas, también tuvo seguidores y detractores. El liberal Neiro Rincón de Arauca. Absolutamente de acuerdo, es de los temas importantes en los que yo he aplaudido este acuerdo, ese es el proyecto para mí tal vez más importante. Arauca es un departamento totalmente rural y creemos que si se llega a un acuerdo que no se quede, como siempre digo, en el documento, en el papel, sino que se ponga en práctica, seguramente trae desarrollo con innovación al sector agropecuario. El conservador Ciro Rodríguez. Creemos que es un paso muy importante en este propósito de los acuerdos de generar territorialmente unos mejores instrumentos de desarrollo. Es a través de la ciencia, de la tecnología, de la investigación que se puede dar ese gran salto en el sector agropecuario para generar ese equilibrio regional que tanto necesitamos. Ciro Fernández de Cambio Radical. Es un proyecto muy importante, yo creo que el más importante en 30 años que tenga que ver con el sector agrícola, con los campesinos. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, destacó el compromiso asumido por la Cámara, que en su carrera contra el reloj por la agonía del Fast Track sacó a flote estos proyectos. Estamos muy satisfechos, muy contentos. Este es el proyecto de ley más importante de la agenda legislativa para la paz. Este es un proyecto que garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado. Por lo tanto, estamos muy satisfechos porque se logró la aprobación. Pero mientras en la Cámara el gobierno festejaba, en el Senado la fiesta se les aguaba con el hundimiento de la reforma política. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Antes de seguir con el análisis de las decisiones trascendentales sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, resaltaremos que se aprobó la Ley de Renovación Agropecuaria. Es un soporte de la reforma rural integral pactada entre la guerrilla y el gobierno. Haciendo estos balances de los proyectos de paz aprobados en esta semana en la Cámara de Representantes, el de innovación agropecuaria sí que gustó a varios representantes, ya que gran parte de la economía en sus departamentos la sustentan precisamente del agro. Y así lo refrendó el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga. Asistencia técnica. Hoy de más de 3 millones de productores, solamente el 5% de ellos reciben asistencia técnica. A partir de ahora, con este instrumento, de manera coordinada con las entidades territoriales, vamos a poder llegarle a todos los productores y campesinos con asistencia técnica, con tecnología, con innovación. Eso es lo que va a pasar a partir de hoy. ¿Por qué hace parte del Fast Track? ¿Por qué tenía que ver con los acuerdos de La Habana? Por el apoyo a los productores, por el apoyo a los campesinos, por reactivar el campo colombiano, porque es que la consolidación de la paz está en el campo colombiano. Este es un país que tiene que ser rural, este es un país que el jalonador de la economía es el sector agropecuario, y este instrumento que hoy nos entrega el Congreso de la República va a potenciar lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy. ¿Habrá más recursos para el agro? Más recursos, pero mayor organización. Ahora los campesinos van a poder sembrar con asistencia técnica, que antes no había. Solamente lo estaban haciendo quienes podían pagarlo a través de los sectores gremiales. Ahora hay un sistema de innovación que vamos a tener que reglamentar y hemos asumido el compromiso con la Cámara y con el Congreso en general de incorporar algunas preocupaciones que ellos tienen. Pero lo de destacar es lo que la Cámara en un tiempo récord
cumpliéndole a los campesinos y a los pequeños y medianos productores, ha hecho el día de hoy. Bueno, es exactamente eso. Esa es la diferencia entre cultivar con asistencia técnica y cultivar sin asistencia técnica. Ahora, en la nueva era, la tecnología tiene un componente muy importante en el sector agropecuario y muchos de los campesinos y productores no tienen acceso a ella, no podían tenerlo. Ahora con este instrumento, con este sistema, van a poder tenerlo. John Molina, del partido de la U por el departamento de Casanare. Colombia lo necesita, el campo necesita. Nosotros no podemos desamparar a nuestros campesinos, no todo puede ser hacia la capital, tenemos que llegarle al campo. A eso es a lo que tenemos que jugarle hoy, y es importantísimo, y el ministro lo sabe. El ministro es una persona que tiene que ver con las áreas rurales, es un ministro que se ha formado en las bases del campo. Él sabe que la comercialización es uno de los grandes problemas que atraviesa hoy la agricultura, y pues bueno, hay que meterle tecnología. ¿Por qué hoy Estados Unidos es tan fuerte en el tema agropecuario? Porque lo maneja con tecnología. Hay cambios y hay cosas que con el paso del tiempo tendrá que hacer el gobierno. En el caso de los insumos, en el caso de la comercialización, como le estoy diciendo, debe sufrir unos cambios, y pues ahí es donde tenemos que ayudar a nuestros campesinos. El presidente de la corporación, Rodrigo Lara, también destacó la iniciativa. Que es un proyecto que crea condiciones para mejorar la ciencia y la tecnología en el campo, para que el campo sea más productivo y sea generador de riqueza para todos los colombianos que allí residen. El representante Ciro Rodríguez aseguró que si se invierte en los campos, se garantizará una mejor competitividad para la nación. Si este proyecto de innovación agropecuaria, junto a todos los proyectos que tienen que ver con el desarrollo rural, nos garantizan a nosotros mejorar esos desequilibrios que existen entre el sector rural y el sector urbano, desequilibrios de regiones que hoy en día no han podido generar el desarrollo que a través de la ciencia y tecnología les podemos nosotros garantizar que se puedan generar unos mejoramientos en sus sistemas productivos, y de la misma forma garantizar a través de unos procesos de mejoramiento y de investigación que nuestro país pueda generar una mayor competitividad en el sector agropecuario. Jorge Eliezer Tamayo, por su parte, lamentó el abandono del Estado para el campesinado. La concesión y el proyecto tiene un origen mediante de las normatividades de los acuerdos, y me parece a mí que tiene intencionalidad, pero hay unas deficiencias que hay que tratar de corregir, hay unas situaciones para precisar. Pero yo lo que llamo la atención es que los colombianos no podemos seguir nosotros financiando la informalidad del campo. La informalidad del campo tiene que asumirle quienes están al frente de esas empresas industriales agropecuarias en el campo que no son formales. De esta manera, gobernaciones y alcaldías, de la mano del gobierno, trabajarán articuladamente para desarrollar planes de extensión agropecuaria. Durante esta fase de la legislatura se hizo una serie de cuestionamientos al Congreso por la forma como trabajó y porque se entrabaron algunas de las iniciativas de los acuerdos de paz. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, ha sido categórico en señalar que esta corporación le cumplió al país. En medio de críticas de algunos sectores de opinión, la Cámara intensificó sus actividades, sesionó los viernes para avanzar en estas iniciativas, consciente obviamente de la trascendencia que tenían para los colombianos. Este es el balance del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, aquí en Frecuencia Legislativa. Los artículos más importantes de esta implementación. Quiero decirle a los colombianos con gran satisfacción, lo que llegó a la Cámara se mejoró sustancialmente. Se atendieron las preocupaciones de millones de compatriotas. A la famosa JEP se le pusieron dientes. Los señores de las FARC reincidentes irán a la jurisdicción ordinaria a enfrentar las más duras penas. El señor de las FARC que no delate a los testaferros, que no entregue las fortunas mal habidas, irá también a enfrentar las más duras penas. Podrán ser inclusive extraditados. Se cerraron completamente las listas. Se terminó con esa guachafita de las listas, en donde se le vendían cupos a los narcotraficantes y a los delincuentes. Cerradas completamente. Los más horrendos crímenes contra menores de edad quedaron también excluidos. Ese es el texto de la Cámara y ese fue el texto que se impuso. Y se impuso sobre el del Senado, porque quiero decir que aquí se deliberó con cuidado, sin pupitrazo, estos importantes proyectos. En materia de las 16 circunscripciones, en donde yo en lo personal voté en contra,
porque creo que es un texto que trae graves problemas para el país en el futuro y le servirá, pienso yo, a los victimarios para, en nombre de las víctimas, tratar de llegar al Congreso de la República. También se impuso el texto de la Cámara, que fue el que se aprobó y el que deberá ser conciliado por el Senado de la República si es que quiere que esta norma sea realidad. Yo creo que aquí el trabajo se ha hecho y venimos de aprobar desde ayer a hoy una ley supremamente importante para el campo colombiano que destina fondos, recursos para la innovación agropecuaria, para la ciencia y tecnología de la producción agrícola en Colombia, que es lo que significa productividad y más prosperidad para los campesinos de Colombia. La Cámara le cumplió a los colombianos. Aquí no se pupitrió nada, aquí se trabajó con ardua intensidad y con mucha disciplina. Los debates fueron extensos y ese es el resultado que se le entrega hoy a todo el pueblo colombiano. Hablo en nombre de la Cámara, hablo en nombre de todos mis colegas representantes a la Cámara y puedo decirles a los colombianos que sus representantes a la Cámara de verdad hicieron el trabajo que tenían que hacer y honraron la dignidad que depositaron en ellos los colombianos con la representación. Representante, se citó plenario para el martes. De ser aprobado hoy la reforma política, el fast track vence mañana, ¿qué pasa? La reforma política puede sobrevivir. Los textos de Cámara, aquí se aprobó la reforma política, ellos pueden aprobar el texto de la Cámara, es decir, la reforma política tiene vida hasta mañana. Pero para conciliar no van a dar oportunidad en Cámara entonces. Pueden aprobar el texto aprobado en la Cámara. De todas formas, para conciliar primero tienen ellos que aprobar la reforma política. Aquí ya se agotó la agenda, trabajamos rápido, aprobamos estas conciliaciones, empezamos puntualmente a las 10 de la mañana, ya no hay más temas en la agenda, se agotó el tema de innovación agropecuaria, que eran los últimos temas de fast track, que era la obligación que teníamos de discutirlos, cumplimos la tarea, fuimos aplicados, terminamos antes, se levanta la sesión. Yo no puedo mantener aquí una sesión abierta hasta que allá tengan a bien o no de aprobar una reforma que además ya anunciaron 40 representantes que no van a votar. Entonces, si quieren sacar la reforma, que saquen la que aprobamos nosotros en Cámara. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Hablamos recientemente en Frecuencia Legislativa de un proyecto de trascendencia que se enredó en el Congreso, la norma gubernamental para lograr el sometimiento de los integrantes de las llamadas bandas criminales en Colombia. El ministro de Justicia esperaba que la ley de sometimiento fuera aprobada durante el llamado Fast Track o trámite rápido de iniciativas relacionadas con los acuerdos de paz, que se venció el pasado viernes. ¿Qué pasó en esta norma? Informa Héctor Fabio Hincapié. Héctor Fabio. Efectivamente, Francisco, tenemos invitado a esta hora al representante Óscar Fernando Bravo Realpe del Partido Conservador, miembro de la Comisión Primera en donde se discute precisamente este importante proyecto de investigación y judicialización a las BACRIM. Representante, ¿qué decir a los colombianos a esta hora que nos sintonizan a través de Frecuencia Legislativa sobre este proyecto que cursa en el Congreso de la República? Pues que lo hundimos porque nos opusimos rotundamente a que las BACRIM, las del Plan Pistola, las que asesinan policías, sin ningún motivo tengan un tratamiento especial como lo pretendía el gobierno. Hay normas suficientes de sometimiento en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal que permitirían que si se quieren entregar las armas, entregar los recursos, hay normas que de alguna manera los podrían favorecer si confiesan todos sus delitos. Pero hacer una ley para una banda criminal como el Clan Úsuga o como el Clan del Golfo, me parece que es un desestímulo para fuerzas militares y de policía y un estímulo para la creación de nuevas bandas criminales que ven que el Congreso de la República estaría presto, arrodillado, a hacer una norma especial para cada organización criminal. Le pongo un ejemplo exagerado, los ladrones de celulares dirán, no, pues sigamos robando celulares que algún día el Congreso va a tener que hacer una ley para someternos en condiciones de favorabilidad. Eso no puede ser. Es un pésimo ejemplo, un pésimo precedente y por eso lo pretendían sacar por fast track. Como el fast track prácticamente se venció o se vence esta semana, ya no tienen tiempo para hacerlo por esa vía. Dicen que lo van a presentar por la vía ordinaria. Yo creo que ya sería en marzo. Estaré presto a venir a votar en contra de ese proyecto. Definitivamente no se puede dar más oportunidades a la delincuencia, que se sometan a la justicia. Absolutamente, es que definitivamente todo lo que hemos aprobado en ventajas para los que se sometan, los que confiesen, los que entreguen el producto de sus delitos, es demasiado ya como para seguir brindando ventajas jurídicas. La gente no entiende eso, a la gente le disgusta, el pueblo colombiano no está de acuerdo con eso. Como quiera que nosotros somos representantes de ese pueblo, pues debemos saber interpretar la voluntad de la mayoría de la gente, es que no quieren ver al Clan del Golfo ni a ese señor Caproflado diciendo que era el jefe, un narcotraficante raso, plano, ordinario,
que va a tener en el Congreso, pues faltará que alguien lo invite al Congreso a ver cómo es que se va a someter. Eso no puede ser, de manera que yo creo que ahí el gobierno se equivoca y lo que debería es endurecer a las fuerzas militares y a la policía contra ese tipo de organización criminal que lo que merece es todo el castigo del Estado. Francisco es el representante de Óscar Fernando Bravo Realpe del Partido Conservador, miembro de la Comisión Primera aquí en Frecuencia Legislativa. Representante, un feliz día, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y siempre atento a su invitación. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Tenemos buenas noticias para más de 1 millón de agricultores en Colombia. Sus deudas se verán aliviadas merced a un proyecto de ley que hace tránsito en la Cámara de Representantes. El reporte de Edgar Pacheco. Cerca de 1.500.000 agricultores se verían beneficiados de un proyecto de ley que busca aliviar las deudas que tienen con entidades financieras, como el Banco Agrario. Beneficios como mejoría en las tasas de interés y garantías crediticias harían parte de la iniciativa que protegería a los campesinos que viven de sus cultivos. Así lo señala uno de sus ponentes, el representante Rubén Darío Molano. Este es un proyecto de ley que primero busca beneficiar a los pequeños agricultores de este país, que están definidos en el manual de Finagro para el uso del crédito. Finagro le establece exactamente quién es un pequeño agricultor. Ellos son los directamente beneficiarios que buscan entregarle herramientas financieras para que esos productores que por efecto del cambio climático, que por efecto de los problemas en la comercialización no han podido cumplir sus obligaciones con los bancos y específicamente con el Banco Agrario. La nueva iniciativa espera brindar apoyo al campesino que espera refinanciar sus deudas para mejorar su productividad. Lo que estamos buscando es, cómo le creamos un alivio definitivo a esos productores. Aquí han habido ya varios programas de refinanciación y varios programas de replanteamiento de las deudas de esos pequeños agricultores, pero no se ha tomado una decisión de fondo. El congresista del Centro Democrático manifiesta su preocupación con la baja productividad de algunos campesinos que ven estancada su productividad por mora en sus deudas y por falta de apoyo financiero. Nosotros lo que creemos es que hay que tomar una decisión de fondo, que el Estado haga un gasto, que para mí no es un gasto sino una inversión, y es que les condone la mitad de las obligaciones y la otra mitad se la refinancie en un plazo que se acomode a la condición de su cosecha, a una tasa de interés razonable con toda la gente. Por su parte, los campesinos se han visto perjudicados los últimos meses por los fenómenos climáticos que afectan sus productos e incrementan sus deudas con el sector financiero. Preocupación latente en los pequeños productores. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en nuestra pausa musical? María de los Ángeles, vamos a rendir un homenaje muy sentido a Magín Díaz, el cantautor, autor de Rosa que linda eres, fallecido la semana que termina en Las Vegas, luego de recibir un Grammy, uno de los grandes cultores, uno de los juglares de la música de la costa norte colombiana. Así es, entonces esta canción lleva por título Rosa, qué linda eres, de Magín Díaz y su sexteto Gamera. De la flores, la más hermosa, la que lleva el nombre de rosa sobre tu lira, regando flores, la llamaré rosa de mis amores, la que San Juan despertó. Rosa, qué linda es, rosa, qué linda es tú. Rosa, tú eres la diosa, rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú. Ay, rosa, tú eres la diosa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. La rebaja de los impuestos es uno de los puntos de la campaña política que calienta la actividad de la campaña electoral en Colombia. Los técnicos dicen que es irresponsable hablar de reducir los gravámenes a las personas y a las empresas. ¿Qué dicen los miembros de la Cámara sobre tan álgido asunto? Escuchemos el informe de Francisco Tulande. En los últimos días, algunos economistas muy prestigiosos, por cierto, alguno de ellos excodirector del Banco de la República, como Carlos Caballero Argáez, han señalado que los candidatos presidenciales están cometiendo un grave error. Están prometiendo rebajar los impuestos en Colombia, un país con serios problemas fiscales. Según el señor Caballero, pues esto sería irresponsable. Decidimos preguntar en el Congreso, hombre, ¿qué tan responsable o irresponsable es prometer en este momento bajar impuestos en Colombia? Para el representante del Centro Democrático por Bogotá, Pierre García, no solo es posible, sino necesario reducir los impuestos en el país. El año entrante tendremos que hacer en el nuevo gobierno una contrarreforma tributaria. Nosotros tenemos que reevaluar punto a punto cómo es el sistema tributario del país. Hay una cosa que es clarísima y es que la economía está en una grave desaceleración. No hay el crecimiento deseado para poder resolver los problemas sociales del país, para poder generar empleos y para poder aumentar las inversiones del gobierno, porque como no crece la economía, no crece el recaudo. Yo creo que nosotros tenemos que entrar a revisar cómo hacemos un recorte fiscal importante, cómo reducimos la nómina burocrática del Estado. Hay un sinnúmero de entidades que tienen que revisarse su función y su necesidad. Yo creo que podemos revisar los programas que tiene el gobierno. Hay unos que son simple derroche. Tenemos que apretar la corrupción. Ahí se pierden un sinnúmero de recursos. Y en ese orden de ideas sí podemos rebajarle los impuestos a los colombianos. Y buscamos rebajar los impuestos para lograr principalmente dos cosas. Una, devolverle el poder adquisitivo a las familias colombianas. Eso ayudará a que puedan comprar más productos, a que la plata en los hogares colombianos rinda más y así puedan entonces ayudar a que aumente el consumo y que se reactive de esa manera la economía. Y por otro lado, bajarle los impuestos a los empresarios para que ellos tengan más capacidad de inversión, para que tengan más recursos a la mano para mejorar sus procedimientos internos en las empresas y generar empleo. Para el representante conservador del Putumayo, Orlando Aníbal Guerra de la Rosa, no solo es imposible, es una situación que nos llevaría a serias dificultades fiscales en Colombia. La dependencia de los precios del petróleo, la bomba pensional, los precios del dólar son un obstáculo para cualquier intento por reducir los impuestos en el país. En la actual coyuntura de la economía colombiana, con bajos precios del petróleo, con una tasa cambiaria del dólar altísima, es imposible bajar impuestos. Y les voy a decir por qué. Resulta que Colombia tiene que cumplir con unas obligaciones como es la deuda externa, los intereses de la deuda externa. Fuera de eso, tiene que cumplir con las pensiones de todos los colombianos. Eso trae como consecuencia también, sumándole que 72 billones al año se van en subsidios. Colombia subsidia por 72 billones al año, más la deuda externa, 56 billones, más el tema de pensiones. Entonces, en la coyuntura económica mundial es imposible. Si los precios del petróleo, como se está viendo, empiezan a subir, sí es posible bajar impuestos. Nosotros dependemos de los precios del petróleo y de la tasa cambiaria, y eso es muy importante que la gente lo sepa, pero hay una solución. Nosotros no podemos seguir viviendo solo de las exportaciones del petróleo. Nosotros tenemos que vivir de las exportaciones del sector agropecuario. Si fortalecemos el sector agropecuario con las políticas del posconflicto, aumentamos las exportaciones, se va a aumentar el crecimiento del país, y al aumentar esto se puede bajar impuestos, pero en la coyuntura actual no. Para el representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, Oscar Darío Pérez, tributarista, contador público, economista, no solo es posible, sino que es necesario reducir la tasa de impuestos en Colombia. Particularmente debe aplicarse también una reducción en lo que tiene que ver con las nóminas burocráticas, porque hay entidades que la han duplicado o que la han incluso triplicado en el sector público. Esos técnicos que eso afirman desconocen una ley universal en materia tributaria, que a menores tarifas, es decir, a menores impuestos, puede haber un mayor valor del recaudo.
que es lo que importa al final del día. Al final del día no necesitamos saber cuál es la tarifa, sino si recaudamos más o recaudamos menos. Y se recauda más con unas tarifas más planas, con unos sistemas más simples, menos complejos y con una muy buena auditoría para evitar la evasión y la elusión. Así que a esos técnicos hay que decirles que no es ninguna irresponsabilidad. Esa propuesta está montada sobre la realidad. Es mejor cobrar menos impuestos, atraer la inversión, generar el desarrollo y generar mayores recaudos en materia tributaria. Doctor Pérez, si hubiera que recortar, ¿de dónde se recortaría? Se recorta, primero, de una tarifa de impuestos sobre la renta que es confiscatoria, demasiado alta. El IVA también está muy alto, a tarifa del 19%. Los impuestos prediales se multiplican, los impuestos de industria y comercio igualmente. Así que hay que acomodar el país a un crecimiento económico alto y sostenido, con una política tributaria seria, con unos contratos de estabilidad jurídica y tributaria que se respeten, no que se ignoren, y con una definitiva acción en materia del gasto público. El gasto público tiene que ser eficiente, no puede haber un gasto público piñatero. La inversión es la que debe ser vigorosa, la que debe ser famélica, deben ser los gastos generales y los gastos de funcionamiento. En esto de los impuestos en materia política, pues hay mucho de largo y de ancho. Recuerden ustedes que en la campaña electoral el presidente Juan Manuel Santos juró que escribiría sobre mármol que no aumentaría impuestos. Y resulta que la reforma tributaria de este año, para citar un solo caso, no subió del 16 al 19% el famoso impuesto al consumo, el IVA. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Hace tránsito en la Cámara un proyecto que busca ampliar las medidas de protección a los niños y niñas de Colombia. Informa Marinela Díaz. El partido político Mira radicó un proyecto de ley que tiene como objetivo proteger la primera infancia en Colombia para mejorar la calidad de vida en los recién nacidos. Así se refirió uno de los autores del proyecto, el representante Carlos Eduardo Guevara. Un proyecto muy importante para las madres gestantes, las que hoy infortunadamente están afrontando, por ejemplo, un embarazo no deseado, que no tienen las condiciones mínimas de sostenimiento de su bebé. Y yo pienso que el Estado debe indiscutiblemente acompañar ese momento más importante de la vida de cualquier ciudadano, de cualquier ser que nazca en nuestro país, y es brindarle las condiciones mínimas en esos primeros meses de vida. ¿Qué estamos promoviendo? Que se le entregue un kit neonatal, un kit que les permita a nuestros niños, por ejemplo, tener la primera muda de ropa, tener la leche de fórmula si es necesaria, tener las primeras vacunas que ya están garantizadas, pero hay otras que no. Esto es una iniciativa que no solamente garantizará, digamos, los menores de 0 a 5 años a esa tasa de mortalidad, sino que también va a permitir que haya una mayor equidad en el momento de un parto. Hoy la realidad es que nuestras madres no tienen ni siquiera cómo sustentarlos, esa es la realidad, y estos niños requieren desde el primer momento en que llegan a este mundo toda la protección, el apoyo y la asistencia del Estado para garantizar su vida. Este kit va a ser focalizado a las madres gestantes de escasos recursos del país. La idea es que solamente sea entregado por una sola vez, pero se está conversando con las cajas de compensación, y así lo establece el proyecto, que cuando la madre se vea en una situación de extrema vulnerabilidad y requiera la asistencia del kit, lo pueda obtener a través de la caja de compensación. De verdad, en otros países lo que se hace es que se le garantiza al niño, a ese gestante, a ese bebé, todas las condiciones necesarias para su desarrollo. Hoy en nuestro país, infortunadamente, eso no se logra. Hoy, infortunadamente, en nuestro país se deja al niño en abandono. Hoy, infortunadamente, hay muchas madres que dejan a los niños en una bolsa de basura porque no tienen con qué sostenerlos, o los dejan abandonados. No, un niño que nace en Colombia tiene que el Estado y sobre todo nuestra institucionalidad garantizarle la vida y garantizarle el derecho a poder crecer en un ambiente lo más confortable posible. Por su parte, la representante Guillermina Bravo dijo que el
recién nacido es muy delicado, requiere de muchos cuidados y las madres no están en condiciones de comprar un kit de aseo. Queremos otorgarle a madres de estratos 1, 2 y 3 un kit neonatal que tiene como objetivo ayudar al aseo del bebé, evitarle infecciones de la piel, porque hay muchas madres que están en un estado grande de pobreza, no tienen cómo comprar los productos de aseo, de pañales, inicialmente para el bebé, y como cuando se nace es tan delicado si no se tiene las condiciones de aseo, las condiciones adecuadas para que el niño crezca en un ambiente sano. Ese kit comprende pues pañales, como lo dije anteriormente, y todos los productos de aseo, todo lo que necesita el bebé para estar limpio y que crezca sano. Si este proyecto de ley es aprobado, las madres tendrán derecho a un kit de aseo para sus hijos, que les serán entregados solo una vez. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Bueno, temas de inclusión en Frecuencia Legislativa. Muy pronto, todos los parques, los sitios de recreación en las ciudades colombianas tendrán espacio para miles de personas en condición de discapacidad. Informan Catalina Cadena y Juan Carlos Ortiz. Los parques incluyentes deben contar con dotaciones que permitan disfrutarlos sin mayor esfuerzo, como rampas, pasamanos y estructuras de manera auditiva y táctil para los diferentes tipos de discapacidad. Así es, Catalina, y es importante contarle a nuestros oyentes de Frecuencia Legislativa que el movimiento político Mira viene tramitando un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que permitiría que existan parques incluyentes, parques para ser disfrutados por todos, teniendo o no discapacidad. Algunos componentes de esta propuesta tienen que ver con los espacios adecuados, la señalización, los entornos, todos los espacios que deben tener estos parques en Bogotá. Y esta noticia es interesante a días de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Exactamente es este 3 de diciembre. Pero escuchemos a la ponente de esta iniciativa, la representante por el departamento del Valle del Cauca del movimiento político Mira, Guillermina Bravo Montaño. Los parques, observamos que muchos tienen barreras arquitectónicas y ellos no pueden acceder a estos espacios recreativos. Por eso propusimos el proyecto de ley 145 del 2017, a través del cual deben haber parques incluyentes que eliminen esas barreras arquitectónicas para que todas las personas en estado de discapacidad puedan gozar de estos espacios públicos. Y es importante contarle a nuestros oyentes que este proyecto de ley beneficiaría a cerca de 3 millones de personas con discapacidad que existen en Colombia, cifra suministrada por el Registro Nacional de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad. Catalina, usted nos cuenta cuál es el trámite que le falta a esta iniciativa para convertirse en ley de la República y qué condiciones tendrían que tener estos espacios y el gobierno nacional para que realmente hayan parques incluyentes en todo el país. El proyecto pasa ahora a plenaria de Cámara y, de ser aprobado, será el gobierno nacional el encargado de establecer las condiciones que deben cumplir los parques para convertirse en lugares incluyentes. Los cambios se implementarán de manera progresiva en los parques que ya existen, pero aquellos que se construyan deberán reunir todos los requisitos exigidos por la nueva ley. En Frecuencia Legislativa, Perfiles. Un espacio dedicado a conocer la personalidad, trayectoria y propósitos de los 166 miembros de la Cámara de Representantes. Hoy en Perfiles, el ponente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el representante de Caldas, Hernán Penagos, nos cuenta el viacrucis personal para sacar adelante esta iniciativa. Penagos está enfermo por el estrés y el desgaste de centenares de horas y reuniones en torno a la JED. Este fue un diálogo con Frecuencia Legislativa.
El representante de la Cámara, Hernán Penagos, es uno de los protagonistas de la legislatura de 2017 porque llevó sobre sus hombros una gran responsabilidad. La ponencia, la coordinación de los ponentes, el trabajo, los detalles, ajustes al espinazo o a uno de los espinazos, si se quiere, del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, nada menos que la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Penagos, buenos días, bienvenido. Hablemos un poquito de cómo empezó Hernán Penagos en la vida política, en la vida pública. Básicamente en el año 2007, Francisco, cuando me invitaron a ser candidato a la a la Asamblea Departamental de Caldas, yo la verdad no tenía ningún tipo de incursión en el tema político, me postulé a la Asamblea, me hice diputado de la Asamblea prácticamente desconocido en el departamento con los votos del Oriente, pero fue una época muy compleja porque la violencia en el Oriente de Caldas era muy fuerte. Un amigo que postulé candidato a la alcaldía de Samaná en su momento, en ese año 2007, fue asesinado a 15 días de elecciones. Yo tuve que ser trasladado del municipio porque me convertí en objetivo militar y eso, digamos, me marcó mucho frente a todo lo que hoy pienso de la política, porque fue un inicio político muy traumático, muy difícil, pero de alguna manera pues me dio la fortaleza para avanzar. Y luego me postulé a la Cámara de Representantes, también fui presidente de la Asamblea de Caldas, presidente de la Cámara de Representantes y llevo mi segundo periodo en la Cámara ya terminándolo. Bueno, ¿abogado de qué universidad, doctor Penagos? Soy abogado, tengo 2 especializaciones en Derecho Administrativo, otra en Servicios Públicos Domiciliarios de la de Caldas y de la Externado. He sido docente universitario, tengo un diplomado en docencia universitaria. Me he dedicado mucho al tema del derecho público, al tema del derecho administrativo. Antes de tener la condición de congresista, pues de lo que me ocupaba era de ser asesor jurídico en entidades territoriales, litigante en derecho público. En fin, yo me he ocupado casi todo el tiempo de los temas jurídicos. Bueno, y antes de que le cayera ese, llamémoslo así, el chicharrón de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿había movido otras leyes aquí en el Congreso? Sí, yo he sido coordinador ponente de muchos proyectos del Acto Legislativo para la Paz, donde se crea todo el sistema de verdad, justicia y reparación, y se crea la JEP, de esta ley estatutaria, del proyecto de equilibrio de poderes, de la ley del proyecto de ley de procedimiento penal, de la pasada ley que se aprobó de pequeñas causas, que a modo de ver es una ley muy interesante, de un proyectos para apoyar el campo colombiano, algunos que tienen que ver con alivios para los deudores del PRAN y del FONSA. En fin, he estado, digamos, en muchos proyectos que, a modo de ver, son de gran envergadura, sobre todo algunos que tienen que ver con los temas jurídicos, los temas de paz, y otros del sector agrario que me anima mucho. Yo me siento muy cómodo trabajando por los temas agropecuarios. Asumimos que ese trabajo tan dispendioso de la ponencia y la coordinación de todo lo de la JEP cobró trasnochadas, madrugadas, vacaciones cortas, no ver a la familia en mucho tiempo. ¿Qué tan extenuante fue este trabajo en su caso? Muy difícil, porque previo a los debates en las comisiones o en la plenaria, pues hay todo un trabajo de tratar de construir o de conciliar los textos, y en esa tarea los intereses, las posiciones de todos los sectores, pues obviamente hace que sea muy intensa la discusión. Aquí, acuérdese usted, hay posiciones de la Fiscalía, de las víctimas, de los congresistas, del gobierno, de las FARC, de los militares, y tratar de amalgamar esas posiciones de todos los sectores sociales no es sencillo, porque lo que yo, digamos, tuve como claridad en este proceso era tratar de que llegaran los textos al Congreso, a la Cámara de Representantes o al Senado lo más conciliados posibles, de tal manera que nos evitáramos un poco el debate, pero que no termináramos frustrándolos o hundiéndolos por circunstancias, digamos, de posiciones discordantes entre los diferentes sectores. Pero además de eso, que ojalá todo el mundo apoyara el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues porque eso le daba mayor legitimidad, sobre todo en un momento donde el país, donde la polarización política en torno a la paz es bastante compleja.
Así que los días de trabajo fueron intensos, muy largos, días y noches, fines de semana, dejar de ver la familia, dejar de estar en su casa, dejar de hacer la tarea de visitar los municipios, de hacer la tarea política. Salud, ¿no? Y también, obviamente, esto le va generando a uno una serie de molestias, con un problema en un ojo, tengo por aquí una dificultad que no he podido como resolver y pareciera ser que es por cuenta de la presión y del estrés y de los momentos tan calurosos que se viven. Entonces sí, tengo ahí un par de secuelas, pero que yo aspiro se me resuelvan con un poco de tranquilidad en estos días. ¿Qué hubiera pasado, representante Penagos, si no hubiera pasado la JEP en la Cámara? Pues sin duda se frustra el acuerdo. Mire, es que la JEP hace parte de uno de los dos temas principales del acuerdo. El primer tema tiene que ver con la participación política, ese ya está más o menos resuelto. El segundo tiene que ver con justicia. Si no se resolviera el tema de justicia, pues entonces no habría acuerdo, no habría investigaciones, no habrían sanciones y por ende no habría reparación a las víctimas. Así que el tema de justicia es principal, por no decir la columna vertebral de todo el acuerdo. Si no hubiese aprobado el proyecto de la JEP, para mí se frustra el acuerdo, pero además de eso, se hubiese activado la Corte Penal Internacional, quien hubiera dedicado a investigar a quienes han cometido delitos graves, y eso, pues, figúrese lo que significaría en términos de derecho internacional, pero en términos también de las realidades de quienes firmaron el acuerdo. Este proyecto es de gran envergadura y sin él, pues prácticamente se hubiese caído todo lo construido hasta ahora. ¿Es una JEP que garantiza no impunidad, que garantiza justicia? Claro, sin duda. Miren, la Corte Constitucional nos resolvió muchos asuntos. Después de la sentencia de la Corte de la Paz de las 2 semanas anteriores, dejó claro, por ejemplo, que quienes cometan delitos continuados de ejecución permanente, quienes sigan narcotraficando, pues simplemente los va a investigar la justicia ordinaria con las penas más severas. Pero además de eso pueden ser inclusive hasta extraditados. Se dijo claramente qué pasaba con los disidentes, con los desertores. Se habló de la obligación de entregar a los testaferros y los bienes que se tengan. Así que aquí quedan herramientas muy poderosas a la justicia ordinaria para investigar a quienes no sean juiciosos y quienes sigan delinquiendo. Se mandó un mensaje claro de que aquí se da una oportunidad a quienes han cometido tantos actos terroristas en el pasado, pero que esa oportunidad no les implica no volver a reincidir y a delinquir. Y eso quedó tan preciso en la sentencia de la Corte que simplemente nos resolvió un asunto que invita a quienes se sometan a esta jurisdicción a entender que deben actuar con juicio, que no pueden volver a delinquir, que al contrario tienen que garantizar verdad y reparación. Representante Penagos, muchas gracias, muy amable. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Atención a esta noticia. Estar reportado en las bases de deudores morosos no será un impedimento para acceder a un empleo en Colombia, así como suena. Las centrales de riesgos abusan de la gente y eso no es una novedad. ¿De qué se trata el asunto? Le preguntamos a Carlos Durán. Estar reportado en una central de riesgo crediticio hace parte de los dolores de cabeza con los que viven algunos colombianos. Por esta razón, un proyecto de ley en el Congreso busca que esos reportes negativos se mantengan máximo 2 años y la persona sea eliminada cuando su deuda sea menor al 20% del salario mínimo. Asimismo, que entidades públicas y estatales no sujeten estos reportes como requisito laboral para cualquier ciudadano. El proyecto de ley que ya está radicado va a permitir una normalización de la situación de reporte en las centrales de riesgos de todos los colombianos. Eso va a ser una especie de borrón y cuenta nueva, una segunda oportunidad. Y eso va a significar que todos los ciudadanos que hayan tenido en el pasado problemas con créditos, que se pongan al día, que salgan de las centrales de riesgos, su puntuación se va a normalizar, porque sabemos de muchos casos de empresas privadas o de muchas organizaciones que miran el reporte de data crédito también a la hora de dar un empleo. Si esto se normaliza, no le va a afectar para el ingreso a la vida laboral el reporte de las centrales, porque usted va a estar al día. La propuesta incluye también que quien tenga deudas menores no sea castigado, sino que salga del reporte una vez esté al día con sus deudas. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Y con toda la energía decembrina aquí en Frecuencia Legislativa. Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primera Vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo Vicepresidente, Germán Carlosama López. Secretario General, Jorge Mantilla Serrano. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo.
Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia. En Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Mañana a las 6:30, mañana domingo, ¿no? 6:30 de la mañana estaremos con ustedes originando en el 95.9 de la Radio Nacional de Colombia. Feliz fin de semana.